Mi nombre es Elena Sofía Vargas. Hoy, a mis 57 años, cuando la gente lee mi nombre en las revistas de arquitectura o me escucha en alguna conferencia, me llaman la poeta del concreto, la arquitecta del alma. Ven los edificios que he diseñado, los premios en la repisa. Ven a una mujer segura. Ven el éxito. Pero lo que no ven son los cimientos sobre los que se construyó esta vida. No están hechos de piedra, sino de las cenizas de un infierno que ardía en un rincón olvidado de México. Un infierno que tenía nombre y apellido: Ramiro Vargas, mi padre. Cuando él decía que las mujeres éramos un cero a la izquierda, un simple adorno inútil, me taladraba con sus ojos negros y pequeños, 2 pedazos de obsidiana llenos de desprecio. Me miraba como si deseara que el mismo polvo del que estaba hecha nuestra casa me tragara y me hiciera desaparecer para siempre. Yo tenía apenas 7 años cuando entendí, con la claridad brutal que a veces tienen los niños, que haber nacido mujer en aquel rincón perdido de la Sierra Mixe de Oaxaca era una condena, una marca que llevaría tatuada en la piel por el resto de mi vida. Nací en 1968, en una casita de adobe crudo y techo de lámina. Nuestro pueblo era un suspiro, un puñado de casas colgadas de la neblina perpetua de la sierra. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Estábamos tan lejos de la ciudad de Oaxaca que se sentía como vivir en otro siglo. La casa era la definición de la humildad. Piso de tierra apisonada que mi madre barría con ramas secas cada mañana, dejando un olor a tierra mojada en el aire. Paredes que se descarapelaban con la humedad, revelando capas de historias y tristezas. Y un techo de lámina, que en los días de aguacero retumbaba con tal furia que parecía que el cielo mismo se iba a desplomar sobre nuestras cabezas. En el pequeño patio, un árbol de guaje nos regalaba su escasa sombra. Unas gallinas esqueléticas que parecían hechas de puro hueso y voluntad picoteaban la tierra buscando un sustento inexistente. Y un perro callejero, flaco y con la mirada triste, al que llamé Coraje, era el único ser en esa casa que me miraba con algo que yo interpretaba como cariño. Era mi único cómplice. Mi padre, Ramiro, era jornalero. Sus manos eran como lijas, callosas y agrietadas por años de trabajo bajo un sol que no conoce la piedad. Su piel curtida y oscura y su mirada siempre inquieta, siempre buscando una ofensa, un pretexto para estallar. Se iba con la primera luz del alba, antes que los gallos cantaran, a trabajar en los campos de agave o en alguna construcción lejana. Regresaba cuando el sol ya se había teñido de un naranja sangriento detrás de las montañas. Los días buenos, que eran tan raros como la lluvia en mayo, llegaba cansado, comía en silencio denso y se iba a dormir. Pero los días malos, la abrumadora mayoría, hacía una parada obligatoria en la cantina de Don Fede, un tugurio polvoriento llamado el desahogo. Y ahí se desahogaba de sus frustraciones a tragos de mezcal barato. Desde muy niña desarrollé un oído de animal salvaje. Aprendí a descifrar sus pasos a la distancia. Si eran firmes y rítmicos, mi corazón se calmaba un poco. Significaba que venía limpio y quizás tendríamos una noche de paz.
Pero cuando los pasos eran arrastrados, tropezados, cuando se intercalaban con risas rasposas o con gruñidos que parecían venir de una bestia, yo sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse. Corrí a mi rincón, esa esquina del único cuarto de la casa, separada del resto por una cortina de tela floreada, desgastada y barata. Me envolvía en mi cobija y me hacía la dormida, conteniendo la respiración. A veces funcionaba, a veces no. La mujer solo sirve para 2 cosas en esta vida, solía decir las palabras junto con el hálito agrio a mezcal. Para la cama y para la cocina. Y para ninguna de las 2 se necesita pensar, carajo. Mi madre, Luisa, era su antítesis. Pequeña, delgada hasta casi desaparecer, con unas manos finas que parecían de muñeca, a pesar del trabajo brutal que realizaban. Hablaba poco, en susurros, como si temiera que su propia voz ocupara demasiado espacio en el mundo, como si pidiera permiso por existir. Se despertaba antes que el sol para avivar el fogón de leña y para moler el nixtamal en el metate, un sonido rítmico y triste que era la banda sonora de mis mañanas. Yo la veía marchitarse un poco cada día, como una flor de cempasúchil olvidada en un jarrón sin agua después del Día de Muertos. Sus ojos que, en las pocas y descoloridas fotos de su juventud, parecían 2 luceros brillantes, se habían vuelto opacos, distantes. Su mirada siempre parecía estar perdida en un lugar muy, muy lejos de aquellas opresivas paredes de adobe. Mi hermano Mateo era 5 años mayor que yo. Hubo un tiempo en la infancia temprana en que fuimos cómplices. Él me fabricaba carritos con latas de sardinas y palitos y juntos íbamos a los cerros a volar papalotes de papel de China que él mismo construía. Pero cuando cumplió los 12 años, algo en él se rompió o se torció. Empezó a ser el reflejo de mi padre. Adoptó su forma de caminar, de hablar, de mirar a las niñas del pueblo con una mezcla de soberbia y desdén. El muchacho tiene que aprender a ser hombre, a la brava, como yo, decía mi padre, con un orgullo torcido, pasándole la mano por la cabeza. Mientras tanto, a mí me dedicaba una mirada de profundo desprecio y sentenciaba: y la niña tiene que aprender a servir. Punto final. La escuela era mi único santuario. Entre sus muros, por unas pocas horas al día, podía olvidar el olor a humedad y miedo que impregnaba mi casa. Me encantaba aprender. Devoraba los libros, descubría con asombro que existía un universo entero más allá de la neblina que siempre cubría nuestro pueblo. Mi maestra, la maestra Isabel, fue la primera persona que vio algo en mí. «Esta niña tiene madera, Luisa», le dijo una vez a mi madre cuando fue a recoger los boletines. «Tiene una mente brillante. Llegará lejos». Mi madre solo sonrió con esa tristeza infinita de quien sabe que algunas puertas ya nacieron con un cerrojo imposible de abrir. Un día, la maestra Isabel me regaló un cuaderno de pasta dura, de un color azul intenso, como el cielo después de la lluvia. Para el mundo era un objeto simple. Para mí, fue el tesoro más grande que jamás había poseído. Lo escondía bajo mi petate de palma, en un hueco que había cavado en el piso de tierra. Solo escribía y dibujaba en él en la más absoluta clandestinidad, cuando tenía la certeza de que nadie me veía. En sus páginas creaba mundos fantásticos, dibujaba casas con ventanas enormes que se abrían a jardines llenos de flores,
mundos donde las niñas podían ser doctoras, pilotos de avión, científicas, mundos donde los padres abrazaban a sus hijas y les decían que estaban orgullosos de ellas. Mi padre lo encontró, no sé cómo. Quizás revolvió mis pocas pertenencias mientras yo estaba en la escuela. «¡Qué porquería es esta!», gritó esa tarde, agitando el cuaderno en el aire. Su rostro estaba desfigurado por la ira. «Pierdes el tiempo en estas pendejadas en lugar de ayudar a tu madre en el quehacer». Y frente a mis ojos, con una crueldad metódica, arrancó cada hoja, cada dibujo, cada sueño y los lanzó al fuego del fogón. Vi mis mundos, mis esperanzas convertirse en cenizas negras que flotaban en el aire. No derramé una sola lágrima. Sabía que llorar solo le hubiera dado más poder, más satisfacción. Mi infancia fue ese caminar de puntillas en una habitación a oscuras, intentando no tropezar con el monstruo que dormía en ella. Pero la oscuridad más profunda, la que me marcaría para siempre, aún estaba por llegar. Algo que ocurrió un día que dividiría mi vida en un antes y un después. Una cicatriz que ni todos los años del mundo, ni todos los éxitos podrían borrar por completo. Fue un martes, 18 de agosto de 1980. Yo tenía 12 años. Amanecí con un dolor de estómago terrible, unos retorcijones agudos que me doblaban en dos. Mi madre, al verme pálida y sudando frío, me preparó un té de manzanilla. Me tocó la frente y con el miedo dibujado en sus ojos me dijo que me quedara en casa. Su miedo no era por mi enfermedad, era porque esa semana, por falta de trabajo, mi padre estaba en la casa. Y un Ramiro Vargas sin trabajo y sin dinero era una bomba de tiempo. Mi hermano Mateo también se quedó, quejándose del mismo dolor. Estábamos los dos solos en la casa con él. Alrededor de las 10 de la mañana, oí sus pasos pesados acercándose a mi rincón. Arrancó la cortina con una furia contenida. «Así que la princesita está muy delicada para ir a la escuela, ¿eh?», dijo con esa calma helada que siempre precedía al huracán. Me levantó de la cama de un solo tirón, ignorando mis quejidos de dolor. La bofetada que me dio me supo a sangre y a tierra. Me arrastró por el pasillo hasta el cuarto de él y de mi madre. «Ya que no sirves para estudiar, vas a servir para algo útil», gritó, arrojándome sobre la cama. Y entonces llamó a Mateo. Mi hermano entró, pálido como el papel, visiblemente asustado. «¿Qué pasa, pa?», mi padre me señaló, tirada y temblando en la cama. «Ahora», dijo con una voz gutural, «vas a demostrar que eres un hombre de verdad. Le vas a enseñar a tu hermana cuál es su lugar. La vas a usar como se debe usar a una mujer». El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Vi la confusión y el terror puro en los ojos de Mateo. A pesar de su arrogancia aprendida, de su torpe imitación de mi padre, nunca me había puesto una mano encima. «No puedo, apá, es mi hermana», balbució, retrocediendo con la voz temblorosa. «Si no haces lo que te ordeno», rugió mi padre, y su rostro se contorsionó en una máscara de odio que jamás olvidaré. «Te voy a moler a golpes hasta que aprendas a obedecer, y después te juro que verás lo que yo mismo le haré a ella». Lo que pasó después es un recuerdo que vive en un cuarto oscuro y sin ventanas dentro de mi mente. Mi propio hermano, mi cómplice de la infancia, llorando y temblando, fue forzado por el monstruo de nuestro padre a destruirme. Mi padre se quedó ahí, de pie, mirando, con una sonrisa enferma en el rostro. Yo me desconecté de mi cuerpo,
Me sentí flotar por encima de la cama, viendo una escena horrible que no podía ser real, que no me podía estar pasando a mí. Cuando todo terminó, mi hermano salió corriendo y vomitó en el patio. El sonido de sus arcadas fue el punto final de mi infancia. Yo me quedé inmóvil, rota en 1000 pedazos. El dolor físico no era nada comparado con la fractura de mi alma. Los siguientes 4 años, entre los 12 y los 16, perfeccioné el arte de ser invisible. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Ahorraba cada centavo que la maestra Isabel me daba, escondiendo las monedas en un hoyo bajo el piso de tierra. Mi madre y yo nunca hablamos de eso. El tema era un abismo demasiado profundo, pero en sus ojos yo veía que lo sabía. Su silencio era un grito de dolor compartido. Una vez al mes, cuando conseguía unos pesos extra, me compraba un jabón perfumado de glicerina, un lujo imposible para nosotros. Era su manera de decirme: «Tú no estás sucia, mi niña. Lo que pasó no te manchó». Mateo se hundió en el alcohol, buscando en el fondo de una botella una forma de borrar su memoria. Una noche lo encontré en la cocina, tan borracho que apenas podía sostenerse en pie. «Perdóname, Elena», sollozó con el rostro bañado de lágrimas de tequila y culpa. «Perdóname». No pude responderle. ¿Qué se puede decir a eso? A la mañana siguiente se había ido. Se alistó en el ejército y nunca más lo volvimos a ver. Años después, una carta oficial nos informó que había muerto en una emboscada en la Sierra de Guerrero. Mi padre, al recibir la noticia, solo escupió al suelo y dijo: «Siempre fui un débil». En ese momento tuve la certeza absoluta de que mi padre carecía de alma. La situación en casa empeoró. Sin Mateo, la atención de mi padre se centró completamente en mí. Una noche, borracho, me acorraló en la cocina. «Te estás poniendo muy mujercita, ¿eh?», dijo, y su aliento agrio me revolvió el estómago. Sus manos ásperas me agarraron de los brazos. Cerré los ojos, preparándome para lo peor. Fue entonces cuando oí la voz de mi madre gritando desde el patio: «Ramiro, te busca don Fede, dice que es urgente». Era una mentira, por supuesto, otra de sus tantas estrategias de supervivencia. Esa noche supe que no podía esperar más. Tenía que huir o moriría en esa casa. Mi madre tenía un plan. Había estado en contacto secreto a través de cartas que enviaba con una vecina, con su hermano, mi tío Miguel, un sargento del ejército que vivía en la ciudad de Puebla. Él iba a venir por nosotras. Pero de alguna manera mi padre lo descubrió. Un chismoso de la cantina le contó que mi madre había estado preguntando por los horarios del autobús a Puebla. Llegó a casa esa tarde hecho una furia. «Así que planeando huir a mis espaldas, par de malagradecidas», gritó, golpeando a mi madre con el puño cerrado hasta tirarla al suelo. «¡Basta, papá!», grité, interponiéndome entre ellos. Él se volvió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «A ti te voy a enseñar a respetar de una vez por todas», gruñó, levantando la mano. Pero justo en ese instante, la puerta de la casa se abrió de golpe, con tal fuerza que se estrelló contra la pared. En el umbral estaba mi tío Miguel, alto, fornido, con el uniforme verde olivo impecable y una mirada dura como el pedernal. Una mirada que hizo que mi padre, por primera vez en su vida, retrocediera un paso. «¿Dónde está mi hermana?», preguntó con una voz grave, una voz de mando que hizo vibrar las paredes de adobe. «¿Y tú quién te crees para entrar así en mi casa?», balbució mi padre, intentando recuperar su falsa autoridad. «Soy el hermano de la mujer a la que acabas de golpear», dijo mi tío,
y su mirada se posó en el rostro ensangrentado de mi madre. «Y vengo a llevármelas». Mi padre intentó hacerse el valiente. «Ellas no van a ninguna parte, son mi familia». Fue su último y más grande error. Mi tío lo sujetó del cuello de la camisa con una sola mano y le propinó un puñetazo que lo mandó de espaldas contra la pared. «Esto es por cada lágrima y cada golpe que le diste a mi hermana», dijo con una furia fría y controlada. Lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo. «Y esto», dijo asestando otro golpe, «es por lo que le hiciste a mi sobrina. Lo sé todo, animal». Por primera vez vi al monstruo de mis pesadillas reducido a lo que realmente era, un borracho patético y cobarde sangrando en el suelo de nuestra miserable casa. En ese preciso instante, cuando mi tío Miguel nos sacó de esa casa, el aire fresco de la tarde me pareció el más puro y dulce que había respirado en toda mi vida. Nos alejamos en su viejo jeep militar, dejando atrás el pueblo, la neblina opresiva y la figura encogida de mi padre que se levantaba en el umbral gritando maldiciones que el viento se llevó para siempre. Si al igual que yo, sentiste un nudo en la garganta y un inmenso alivio en este momento, te pido que apoyes esta historia con un me gusta. Es la mejor forma de decirnos que estas memorias merecen ser contadas. Y suscríbete a Memorias de las Abuelas, porque mi verdadero viaje, el de la reconstrucción, apenas comenzaba. Llegamos a Puebla. La ciudad, con sus cúpulas de Talavera brillando bajo el sol y sus calles llenas de vida, me pareció otro planeta. Mi tío Miguel, un hombre bueno y solitario, viudo y sin hijos, nos abrió las puertas de su casa y de su corazón. No solo era un héroe que apareció en el momento justo, más tarde me confesó que llevaba años carcomido por la culpa, sospechando el infierno que vivíamos por las frases rotas y el dolor velado en las cartas de mi madre. «Debí haber venido por ustedes mucho antes», me dijo una noche, con los ojos llenos de un arrepentimiento sincero. «Perdóname, Elena, por no haberlo hecho». Su dolor le dio una profunda humanidad a su heroísmo. En Puebla, mi madre floreció de una manera que yo nunca creí posible. Descubrió que tenía un don para la cocina, un talento heredado de mi abuela. Empezó a cocinar y vender mole poblano, chiles en nogada, dulces típicos. La oía tararear mientras cocinaba y el sonido de su alegría era la música más bella del mundo. Pronto, los platillos de doña Luisa se hicieron famosos en todo el barrio. Por primera vez en su vida, mi madre era independiente, respetada y feliz. Yo me aferré a los estudios como una náufraga a una tabla. Terminé la preparatoria con las mejores calificaciones y, animada por mi tío y mi madre, presenté el examen de admisión para la UNAM, para la Facultad de Arquitectura en la Ciudad de México. El día que viajé a la capital para ver los resultados y encontré mi nombre, Elena Sofía Vargas, en esas enormes listas colgadas en los murales de la facultad, lloré abrazada de mi madre. No eran llaras de tristeza, eran llaras de un triunfo improbable. La niña a la que le quemaron sus dibujos de casas ahora iba a aprender a construirlas de verdad. La Ciudad de México fue un monstruo fascinante y abrumador. Vivía con mi amiga Valeria en una pequeña pensión en Coyoacán. Los primeros semestres en la UNAM fueron brutales. Me sentí en desventaja frente a mis compañeros que venían de las mejores preparatorias del país. Pero la furia sorda que había nacido de mi dolor se convirtió en mi más grande motor. Me obsesioné con el dibujo, con las estructuras, con la idea de crear espacios que dieran seguridad, luz y belleza a la gente.
Y fue en una de esas noches interminables de estudio en los claros salones de la facultad que conocí a Javier. Estaba 2 años más avanzado que yo. Era brillante, paciente y tenía una calma en la mirada que me recordaba a mi tío Miguel. Una noche se acercó a mi respirador, observó mis planos para un pequeño centro comunitario y me dijo: «Tienes una sensibilidad especial. No solo dibujas edificios, dibujas refugios». Poco a poco, casi sin darme cuenta, me fui enamorando. Pero el miedo era una sombra pegada a mis talones. El terror al contacto físico, a la intimidad, estaba grabado a fuego en mi ser. Unos meses después de conocernos, estábamos trabajando hasta tarde en la biblioteca. Alguien afuera dejó caer una pila de libros con un estruendo terrible. Yo salté y sin poder evitarlo me eché a llorar en silencio, temblando. Javier se sentó a mi lado, sin tocarme. «¿Estás bien, Elena?». Esa noche, con la voz rota, le conté una parte de la historia. Le hablé de mi padre, del alcohol, de la violencia, del miedo constante. Le conté cómo habíamos escapado. Él solo escuchó, asintiendo, sin una pizca de lástima en sus ojos, solo una profunda empatía. «Gracias por confiar en mí», fue todo lo que dijo. Su paciencia fue la que lentamente demolió mis muros. Meses después, estábamos sentados en una banca en el bosque de Chapultepec. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles. Después de un largo silencio, él tomó mi mano. Esta vez no la retiré. Y entonces, con un nudo en la garganta, le conté la otra parte, la más oscura, la de mi hermano. Le hablé de ese día de agosto, de la vergüenza, de la herida que nunca cierra. Lloré como no había llorado en años. Javier me abrazó, y en ese abrazo sentí por primera vez en mi vida que no estaba rota, que quizás, solo quizás, podía volver a estar completa. «Eres la mujer más valiente y fuerte que he conocido», me susurró, y le creí. Nos graduamos, fundamos nuestro propio estudio, Vargas y Morales Arquitectos, mi apellido primero por insistencia suya. Nos casamos en una ceremonia sencilla y hermosa en Puebla, en el jardín de la casa que mi madre había comprado con su negocio. Diseñamos y construimos nuestra propia casa en la colonia Condesa, un espacio lleno de luz, con un jardín interior que era mi santuario. En 1995 nació nuestra hija Clara, y 2 años después nuestro hijo, a quien llamé Mateo. Quería resignificar ese nombre, arrancarlo de la obscuridad y darle una nueva historia de amor y bondad. La maternidad fue otro desafío. A veces el llanto incesante de mi bebé en medio de la noche me transportaba de vuelta a los gritos de mi casa de adobe. Una noche, Mateo no paraba de llorar. Sentí que me ahogaba, un ataque de pánico me paralizó. No podía moverme, no podía consolarlo. Javier entró al cuarto, me vio temblando en un rincón y sin decir una palabra, tomó al bebé, lo acunó y lo calmó. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, me abrazó y me dijo: «Estamos juntos en esto, Elena. No tienes que poder con todo, tú sola, nunca más». Nuestra firma creció. Yo recuerdo el día que ganamos nuestro primer Gran Premio Nacional de Arquitectura. Fue por el diseño de una escuela rural en una comunidad marginada de Guerrero. Estaba de pie en ese escenario elegante, con un vestido que jamás hubiera soñado tener, y los aplausos sonaban lejanos, porque yo no veía al público.
En mi mente veía el rostro de mi primera maestra, la maestra Isabel. Veía a esa niñita de trenzas y ojos asustados a la que su padre le había dicho que no servía para pensar, y en ese momento supe que todo había valido la pena. Habíamos construido un lugar donde esa niña podría haber soñado sin miedo. Mi mayor orgullo fue fundar Casas de Luz, una fundación que usa nuestro conocimiento para ayudar a familias de bajos recursos a diseñar y construir viviendas dignas y seguras. En un viaje a Oaxaca con la fundación, vi a una familia mudarse a su nueva casa. Vi a una niñita de unos 7 años sentada en el suelo de su cuarto nuevo, inundado de luz, dibujando en un cuaderno. Me quedé mirándola desde la puerta y por primera vez sentí que la herida de mi alma, si no estaba cerrada, al menos había dejado de sangrar. En 2010 recibí una llamada. Era una trabajadora social de un hospital público en la ciudad de Oaxaca. Mi padre, Ramiro, estaba muriendo de cirrosis. Estaba solo y había preguntado por mí. Quería verme. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama luchando con mis fantasmas. Una parte de mí quería ir y gritarle en la cara todo el dolor que me causó. Otra parte no quería volver a saber de él nunca más. A la mañana siguiente, después de una noche de tormenta interna, tomé una decisión. No iré, le dije a Javier. Él tuvo décadas para buscarme, para intentar reparar algo del daño. No le daré el consuelo de una reconciliación en su lecho de muerte. Mi paz ya no depende de su arrepentimiento. Mi madre, sin embargo, decidió ir, no por él, sino por ella. Volvió 2 días después con una serenidad que me impresionó. Estaba irreconocible. Era un anciano frágil y asustado. Lloró y pidió perdón por todo. Me dijo. Me pregunté, ¿lo perdonaste? Ella meditó un momento antes de responder. No sé si perdonar es la palabra correcta, mi hija. Digamos que lo solté. Solté el odio, el miedo, el rencor. Lo hice por mí, para poder caminar ligera el resto de mi vida. Ramiro murió una semana después. No sentí nada, ni alivio, ni tristeza. Solo el silencio de un capítulo que por fin estaba verdaderamente cerrado. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo esa larga y sinuosa carretera de mi vida. La niña aterrorizada de la Sierra Mije se transformó en la arquitecta que construye refugios. Las manos que un día temblaron de miedo, hoy dibujan planos que transforman vidas. Los ojos que solo veían sombras, ahora buscan y diseñan la luz en cada rincón. Construí una familia basada en el respeto y en un amor paciente, un amor que sana. Y lo más importante, aprendí a construir mi propia paz interior, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. Esta es mi historia, una memoria de dolor, sí, pero también de reconstrucción y de la increíble capacidad que todos tenemos para rediseñar nuestro propio destino. Si tú que me escuchas estás pasando por un momento oscuro, quiero que mis palabras te sirvan de luz. Siempre, siempre hay una manera de salir. La noche nunca es eterna. Si mi historia ha tocado tu corazón, te pido un último favor. Apriete ese botón de me gusta y lo más importante, suscríbete a Cartas de los Abuelos. Tenemos tantas historias de mujeres fuertes y resilientes como yo para compartir, tantas lecciones de vida que pueden inspirarte y darte fuerza. Gracias por escucharme. Que la vida les dé siempre el coraje y la sabiduría para reconstruir sus propias vidas.
sin importar cuán rotas puedan parecer. Recuerden siempre que mientras haya vida, siempre se puede volver a empezar.